Muy buenas tardes a todos. Son las 3:20 hora Bogotá, es decir, 4:20 hora Nueva York. Hace aproximadamente 20 minutos se cerró la sesión Estados Unidos y como es usual desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Active Trades, vamos a hacer nuestro cierre diario del mercado el día de hoy, martes 14 de junio, de septiembre, perdón. Recordemos un poco de lo que fue el calendario económico el día de hoy. A lo largo de la jornada tuvimos bastantes datos más de lo usual, principalmente en la jornada iniciada con unos datos en general bastante positivos para el Reino Unido. La tasa de desempleo disminuyó, podemos ver cómo los salarios semanales aumentan y eso hay que mencionarle que por supuesto es positivo para la economía, pero también habla de una escasez en la oferta del empleo. Es decir, que básicamente el empleo sí se está, como estamos en una época de crecimiento, de recuperación económica para Europa, lo que está pasando es que hay muchas ofertas en el trabajo, muchas ofertas de trabajo, pero la fuerza laboral no está haciendo, no está tomando esas ofertas laborales, entonces hay una escasez de mano de obra muy claro para el panorama, no solo de Inglaterra, sino también lo podemos ver para Estados Unidos. El problema es aún más grave como lo vimos en las visiones semanales de mercado que hemos hecho durante las últimas semanas. Adicionalmente a eso, teníamos unos índices de precios al productor para Suiza que todos apuntan al alza. Y pues para recalcar, esto es algo, digamos, que ha venido pasando no solo en Suiza, sino en general en Europa, esas presiones inflacionarias que no parecen remitir. De hecho, los índices de precios al productor son una muy buena medida de la proporción y de hacia cuál va a ser el ritmo de la inflación. Y pues ¿por qué? Básicamente los precios al productor se van a ir a trasladar a los consumidores pues tarde que temprano. De igual manera teníamos la inflación del IPC para agosto para España. Podemos ver que la variación de 2,9 del año, de año contra año pasó a 3,3, justamente lo que esperaba el mercado. Y pues esto no es otra cosa que pues la inflación que está también aumentando conforme al crecimiento económico en Europa se va dando, pero hay que recordar que la inflación en Europa, los niveles tolerantes que generalmente el Banco Central Europeo estaba dispuesto a aceptar eran en torno al 2% y en este momento ya superaron esa cuota. Entonces por eso es que vemos como que la postura, pues, por supuesto, del Banco Central Europeo ya ha cambiado. Así ellos no quieran admitir que lo que están iniciando es el inicio del tapering, pues igual podemos ver cómo están reduciendo su compra de bonos o su compra de activos bajo el programa bajo el programa de emergencia frente a la pandemia, que ya lo podemos observar la semana pasada. De igual manera, tuvimos la inflación del IPC mes contra mes en su variación en agosto y también año contra año. El CPI año contra año podemos ver que crece, disminuye, perdón, ligeramente de 5,4 a 5,3. E igualmente podemos ver que la inflación base, es decir, excluyendo alimentos y energía, por lo menos en año contra año, pasa de 4,3 a 4%. Es una disminución bastante interesante, pero igualmente estamos en máximos históricos y frente a los problemas de disminución de el crecimiento económico y frente a los problemas de una escasez laboral, pues el panorama aún pinta bastante peligroso. En horas de la tarde vamos a tener, o en horas de la noche vamos a tener datos de producción en general para China, que también son bastante importantes. El panorama el día de hoy de Forex fue mayoritariamente positivo para el dólar americano, también positivo para el euro y un poco más mixto para la libra esterlina. Por otra parte, el franco suizo tuvo un panorama bastante positivo junto con el yen japonés. En general, la apreciación del franco suizo y del yen japonés hablan de un panorama de adversión al riesgo. De igual manera, el dólar canadiense y el dólar australiano tuvieron una caída bastante importante el día de hoy, precisamente por una corrección en materias primas y en renta variable. Podemos ver cómo la renta variable cayó el día de hoy, ya lleva varios días acumulando números rojos. Lo que es la renta variable en Estados Unidos cayó en proporciones interesantes, sobre todo el S&P 500 que cayó 0,48 y el Dow Jones que cayó 0,84. En menor medida tenemos una caída del Nasdaq en un 0,19. Igualmente índices europeos como el DAX alemán
perdón, el IBEX 35 cayeron en 0,41 y para resaltar el buen movimiento del DAX alemán, que por supuesto es un movimiento muy ligero de 0,14 comparado con las pérdidas en general. El Hansen en terreno asiático cayó bastante a pesar de que las últimas semanas habían presentado los mejores, unos muy buenos rendimientos. em, pues en general en el mercado. El índice dólar cayó, igual que el índice dólar en general, tanto el dólar como el euro no podemos hablar de una supremacía sobre las divisas en general. El escenario de materias primas fue mayoritariamente positivo a pesar de que vimos correcciones importantes el día de hoy. Por ejemplo, el cobre cayó 1,23 y el platino también cayó 2,23. Sin embargo, podemos ver cómo el maíz, el trigo, el azúcar y el gas natural crecieron el día de hoy. Y eso, digamos que va en contraposición a esa transitoriedad en cuanto a la inflación. Podemos ver que en su variación anual todas las materias primas prácticamente han crecido y esos movimientos tan positivos en un día hablan muy negativamente acerca de qué tan transitorio es y qué tan rápido se está dando el movimiento correctivo en las materias primas. Si nos vamos a las criptomonedas, podemos ver que el escenario fue mucho más positivo el día de hoy de la semana que en comparación a la semana pasada. Bitcoin ya recuperó la cuota de los $45.000 y se ubica en $46.000 punto 5, con una apreciación del 3%. Igualmente Ethereum se aprecia un 2%, mientras que Cardano cae un 2,97 y Solana cae, pero también podemos ver a Polkadot apreciándose 4%. Entonces, en general es un escenario mixto. Mayoritariamente diría que hay que recuperar algunas criptomonedas que están cayendo, pero en general fue el escenario ya comienza a retomar ese entorno positivo. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Y no me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus posiciones a través del portal de Active Trades y por supuesto que sigan día a día las posiciones de inversión de parte de nuestros analistas. Por cierto, hay que resaltar las posiciones del día de hoy en nuestros diferentes canales fueron bastante positivas. Por ejemplo, la posición del el euro contra el yen japonés fue bastante positivo y aún podrían estar ganando, obteniendo ganancias las personas que continuaron con esta posición. Muchísimas gracias, espero que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.